El capítulo que vamos a leer es el capítulo 12 del libro El conflicto de los siglos y lleva por título La Reforma. ¿La Reforma en dónde? En Francia. Así es de que espero que nosotros nos mantengamos allí y tiene una continuación, poquito lo voy a leer en palabras, una continuación de lo que se trató el capítulo anterior. Y bueno, ustedes saben que en la protesta ahí en Spirit, pues aparentemente los protestantes ganaron, ¿verdad? Y la reforma pues ganó en ese momento, pero el enemigo no se quedó quieto. El enemigo continuó, ¿verdad?, atacando la verdad, y Carlos V, ¿verdad?, pues empezó a hacer una guerra civil y comenzó a perseguir a todos los cristianos allá en Suiza, en Alemania, y vinieron días tormentosos para la reforma. Pues Roma parecía triunfar y Dios levantó otros siervos para que predicasen, pero ahora en la ciudad de Francia. Y les invito para que vayamos a la palabra de Dios en la cita que acabamos de leer hace un momento atrás, al libro de Isaías. El libro de Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos 2. Isaías capítulo 9, versículo 2 dice así: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esto pasó en el país de Francia. Y vamos a dejar que la inspiración nos diga concerniente a esto. Hubieron varios reformadores que levantaron la voz en esta ciudad. Uno de ellos fue Lefebvre. Ese fue el primer reformador. Y vamos a ver qué nos dice la cita que viene a continuación. Vamos a pedirle por favor a los muchachos que me den micrófono ahí, el volumen al micrófono. Ahí está. En Francia, mucho antes que el nombre de Lutero fuese conocido como el de un reformador, había empezado a amanecer. Uno de los primeros en recibir la luz fue el anciano Lefebvre, hombre de extensos conocimientos, catedrático de la Universidad de París y sincero y fiel patriota del Papa. En las investigaciones que hizo en la literatura antigua se despertó su atención por la Biblia e introdujo el estudio de ella entre sus estudiantes. Lefebvre era entusiasta adorador de los santos y se había consagrado a preparar una historia de estos y de los mártires como la dan las leyendas de la Iglesia. Era esta una obra magna que requería mucho trabajo, pero ya estaba muy adelantado en ella cuando decidió estudiar la Biblia con el propósito de obtener de ella datos para su libro. En el sagrado libro halló santos, es verdad, pero no como los que figuran en el calendario romano. Un raudal de la luz divina penetró en su mente. Perplejo y disgustado, abandonó el trabajo que se había impuesto y se consagró a la palabra de Dios. Pronto comenzó a enseñar las preciosas verdades que encontraba en ella. Amén. Parecía que Roma triunfaba, pero Dios levantaba mensajeros de ese mismo lugar donde aparentemente estos triunfaban. Dios se valió de este gran reformador, y si ustedes ven ahí, era fiel a todo lo que se concierne a la iglesia.
Pero para contraatacar, ¿verdad? Lo que lo Reforma enseñaba, ¿verdad? Quiso prepararse, y cuando comenzó a leer la palabra de Dios, hermanos, encontró una verdad muy grande. Sigue diciendo la cita. Él decía en estas palabras, cuando comprendió allá por el 1512, antes de que Lutero comenzara, ¿verdad?, a hablar acerca de la justificación por la fe, y Zwinglio empezaron la reforma de Alemania, ya Lefebvre estaba dando este mensaje de la justificación por la fe. Miren lo que decía él: oh grandeza indecible de este cambio, el inocente es condenado y el culpable queda libre. El que bendice carga con la maldición, y la maldición se vuelve bendición. La vida muere y los muertos viven. La gloria es envuelta en tinieblas, y el que no conoció más que confusión de rostro es revestido de gloria. Amén, hermanos. Esto es lo que él comprendió. Y otras cosas que él comprendió es, y al declarar que la gloria de la salvación pertenece solo a Dios, declara también que el hombre le incumbe el deber de obedecer. Y sigue diciendo: oh, si los hombres pudiesen penetrar en este conocimiento y dar cuenta de los privilegios, cuán pura, casta y santa no sería su vida, y cuán despreciable no les parecería toda la gloria de este mundo en comparación con lo que está dentro de ellos, y que el ojo carnal no ve en verdad. Refiriéndose a aquellos que son nacidos en Cristo, que tienen a Cristo en su corazón. Cuán precioso es esto, decía él, cuán hermoso. Y estas palabras, ¿verdad?, fueron dichas por él. Y este fue el reformador Lefebvre. Pero hubo otro gran reformador que también visitó a Francia, y con la verdad, pues él fue levantado por el Espíritu Santo también para dar luz a esta ciudad. Como dice los que estaban en tiniebla, la cita que leímos, luz les resplandeció. Y aquí vemos a otro, ¿verdad?, reformador, y su nombre es Guillermo Farel. Guillermo Farel también vamos a dejar que la inspiración nos diga quién era él y cómo él que comenzó. Hubo algunos entre los discípulos de Lefebvre que escuchaban con ansia sus palabras, y que mucho después que fuese acallada la voz del maestro, iban a seguir predicando la verdad. Uno de ellos fue Guillermo Farel. Era hijo de padres piadosos, y se le había enseñado a aceptar con fe implícita las enseñanzas de la iglesia. Hubiera podido decir como Pablo: conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, he bebido fariseo. Hechos 26:5. Como devoto romanista se desvelaba por concluir todos los que se atrevían a ponerse a la iglesia. Rechinaba los dientes, decía él más tarde, como un lobo furioso. Cuando oía que alguno hablaba contra el Papa, Farel aceptó gozoso la verdad. Por medio de una conversión parecida a la del Pablo, salió de la esclavitud de la traición y llegó a la libertad de los hijos de Dios. En vez del sanguinario corazón del lobo hambriento, tuvo al convertirse, dice él, el mansedumbre de la humilde e inofensivo cordero, libre ya el corazón de toda influencia papista y entregado a Jesucristo. Amén. Aquí vemos, hermanos, que la inspiración lo pone como ¿quién? Como Saulo, ¿verdad? Que después llegó a ser ¿qué? Pablo. Así fue
Farel, Guillermo Farel. Farel se propuso prepararse y ser una persona preparada para combatir a estos herejes. Comenzó a prepararse, hermanos, y con aquel celo quería combatir a estos herejes. Pero hermanos, aquí encontramos que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa. Y Cristo Jesús lo encontró así como encontró a Saulo y después llegó a ser Pablo, ¿verdad? La inspiración lo compara con él. Vamos a continuar el párrafo. Entre tanto que Lefebvre continuaba esparciendo entre los estudiantes a la luz divina, Farel, tan celosa en la causa de Cristo como lo había sido en la del Papa, se dispuso a predicar la verdad en público. Un dignatario de la iglesia, el obispo de Meaux, no tardó en unirse con ellos. Otros maestros que descollaban por su capacidad y talento se adhirieron a su propagación del Evangelio. Y este ganó adherentes entre todas las clases sociales, desde los humildes hogares de los artesanos y campesinos hasta el mismo palacio del rey. La hermana de Francisco I, que era entonces el monarca reinante, abrazó la fe reformada. Amén. El mismo rey y la reina madre parecieron por algún tiempo considerarlas con simpatía, y los reformadores miraban con esperanza hacia lo porvenir y veían ya a Francia ganada para el Evangelio. Gloria a Dios. Aquí vemos que el poder civil estaba aceptando la verdad de la reforma y estaban siendo conquistados por este mensaje. Y aquí la luz derramada pruebas y persecuciones aguardaron a los discípulos de Cristo. Si bien la misericordia divina se les ocultaba, pues hubo un periodo de paz y muy oportuno para permitirles acoger fuerzas para hacer frente a las tempestades, y la reforma se extendió con rapidez. El obispo de Meaux trabajó con empeño en su propia diócesis para instruir tanto a los sacerdotes como al pueblo, los cuales los curas inmorales e ignorantes fueron removidos de sus puestos, y en cuanto fue posible se los reemplazó por hombres instruidos y piadosos. El obispo se afanaba porque su pueblo tuviese libre acceso a la palabra de Dios, y esto pronto se verificó. Lefebvre se encargó de traducir el Nuevo Testamento. Y ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Que aquí aquí vemos a un obispo preocupado porque su iglesia comprendiera estas verdades de la reforma, y también, aún así, a los otros curas que él tenía por debajo. Creo que un obispo es más que un cura, ¿verdad? Y un obispo es director de varias capillas. Entonces este obispo aceptó la reforma y decidió que todos esos curas, y el que no se miraba que estaba ahí, lo quitó y puso hombres que fueran sinceros y que también estuvieran de parte de la verdad. Y la verdad así progresó mucho en Francia, hermanos, en estas ciudades pequeñas de Francia. Pero vamos a continuar más adelante. Ahora nosotros vemos aquí que la luz derramada en Meaux iba a extinguirse más lejos. Cada día aumentaban el número de los convertidos. El rey contuvo por algún tiempo la ira del clero, porque despreciaba el estrecho fanatismo de los frailes,
pero al fin los jefes papales lograron prevalecer. Se levantó la hoguera. El obispo de Meaus le obligaron a elegir entre ella y la retracción. Y optó por qué, hermanos? Por el camino más fácil. Pero a pesar de su caída, el rebaño de este débil pastor se mantuvo firme. Muchos dieron testimonio de la verdad entre las llamas, con su valor y fidelidad en la hoguera. Estos humildes cristianos hablaron a millares de personas que en días de paz no hubieran oído jamás el testimonio de ellos. Aquí vemos a este pastor, el obispo, optar por el camino fácil. Hermanos, hoy no estamos en persecución. Hoy no sabemos en verdad qué significa esto que estamos leyendo. Pero acuérdense lo que la mensajera del Señor nos dijo. Todo aquello está escrito para nuestra munición, para prepararnos para los tiempos que vienen. El conflicto se va a hacer cada vez más grande conforme nos vayamos acercando a la venida de nuestro Señor Jesucristo. El conflicto entre el bien y el mal será cada vez más fuerte. Y tendremos para eso que tener una fe viva. Aquí vemos que el rebaño se mantuvo fiel y siguió adelante, y sellaron su muerte dando testimonio de lo que habían creído, dando testimonio de su fe. Y estar allí en la hoguera, hermanos, ¿saben qué era? Era un poderosísimo tema, un poderoso tema que aquellos que lo miraban decían: estos verdad sí tienen una fe, ellos sí verdad sí saben lo que están creyendo. Y esa fe conmovía a otros tantos para que se unieran a las filas de la enseñanza de la palabra de Dios, es decir, la fila de la verdad. Y aquí vamos a continuar. Dice: así como los viajeros que son atormentados por la sed se regocijan al llegar a un manantial de agua pura, así recibieron estos almas el mensaje del cielo. No era solamente los pobres y humildes los que en medio del padecimiento y el escarnio se atrevían a ser testigos del Señor. También había hombres señores de la casa real, del castillo, del palacio, y uno de ellos es Luis Berquiel, otro reformador que Dios levanta. Leamos. Luis de Berquín, que era de noble alcurnia, cortés y bravo caballero dedicado al estudio de elegantes modales y de intachable moralidad, era decir, un escritor fiel, patriarca de las instituciones del Papa y celoso oyente de misas y sermones, y coronaba todas estas virtudes, aborrecido de todo corazón el luteranismo. Empero, como a otros muchos, la providencia le condujo a la Biblia. Siendo el más instruido entre todos los nobles de Francia, su genio y elocuencia y su valor indómito y su celo heroico, tanto como su privanza en la corte por ser el favorito del rey, lo hicieron considerar por muchos como el que estaba destinado a ser el reformador de su país. Besa dijo: Berquín hubiese sido un segundo Lutero, que hubiera hallado en Francisco I un segundo elector. Los papistas decían: es peor que Lutero, y efectivamente era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Le echaron en la cárcel por hereje, pero el rey mandó soltarle. La lucha duró varios años. Francisco fluctuaba entre Roma y Reforma.
tolerando y restringiendo alternadamente el celo bravio de los frailes. 3 veces fue apresado Berquín por las autoridades papales para ser librado otras tantas por el monarca, quien, admirando su genio y la nobleza de su carácter, se negó a sacrificarle a la malicia del clero. Aquí nosotros vemos, hermanos, como decía ahí a un segundo Lutero, y los papas de Roma le tenían mucho temor. ¿Y qué decían? Es más peor que Lutero. O sea, tienen un gran temor. Y lo interesante es que tenía el respaldo del rey. Esta persona era importante, tenía conocimientos de leyes también. Así es de que el evangelio pues ganó a este Luis Berquiel para que levantara también la voz en Francia. Dice, pero cuanto más cuerpo iban tomando los peligros, más se afirmaba el favor de Berquín. Lejos de adoptar la política y el egoísmo que Erasmo le aconsejó, resolvió emplear medios más enérgicos y eficaces. No quería que tan solo seguir siendo defensor de la verdad, sino que iba a intentar atacar el error, el cargo de herejía que los romanistas procuraban echarle encima. Él iba a devolvérselo. Los más activos y acervos de sus opositores eran los sabios doctores y frailes de la Facultad de Teología de la Universidad de París, una de las más altas autoridades eclesiásticas de la capital y de la nación. De los escritos de estos doctores entresacó Berquín 12 proposiciones que declaró públicamente contrarias a la Biblia y por lo tanto heréticas, y apeló al rey para que actuara en lugar de juez. Aquí vemos a este hombre valiente. Cuando estaba leyendo esta parte me hizo recordar a Elías. Cuando Elías fue a presentarse al mismo palacio y dijo: tú has prevaricado, tú y la casa de tu padre, le dijo a Acab. En este caso, Berquín dijo: yo voy a tener que, no solamente voy a predicar y estar a favor de la verdad, sino voy a tener que también contraatacar esa parte que ellos están diciendo que supuestamente es herejía. Y para hacerlo, agarró algunos suscritos de aquellos, la más grande autoridad en cuanto al asunto eclesiástico de la iglesia romana, y Berquín los 12 partes las empezó a declarar públicamente. Y además les dijo: miren, les convoco a un lugar y vamos a debatir esto. Yo los compruebo con la palabra de Dios que estos que ustedes han enseñado a la Grey y que están sosteniendo es un error, y vamos a usar por autoridad ¿qué? La palabra de verdad, la palabra del Señor. Y cuando les dijo esto, también les pidió un favor y les dijo: miren, yo quiero que también el emperador sirva como juez. Vamos a continuar. ¿Me puede leer esa párrafo, por favor? El monarca no descontentó de poner frente a frente el poder y la inteligencia de campeones opuestos, y de tener la oportunidad de humillar la soberbia de los altivos frailes, ordenó a los romanistas que defendiesen su causa con la Biblia. Bien sabían a estos que semejante arma de poco les serviría. La cárcel, el tormento y la hoguera eran las armas que mejor sabían manejar. Cambiadas estaban las suertes y ellos se veían a punto de caer en la cima a quien habían querido echar a Berquín.
Aquí vemos, Puestos ahí así en aprieto, no buscaban más que un modo de escapar. aquí vemos, hermanos, de que estos hombres, las armas que dominaban más mejor, ¿cuáles eran? La palabra de Dios, era la hoguera, la cárcel y todas aquellas armas. Cuando Berquín le dijo, mire, usaremos como base y como toda la arma que vamos a usar es la palabra de Dios, ellos dijeron, no, pues esto no nos conviene, nosotros no sabemos usar. Y estamos hablando de lo más alto de la teología que tenía la iglesia romana en aquel entonces. Hasta donde el enemigo, ¿verdad? Pues había engañado a la iglesia por mucho tiempo, especialmente a todos los habitantes de Francia, y ahora el Espíritu Santo les estaba mostrando la luz que estaba resplandeciendo al levantar estos reformadores. Saben ustedes que por aquel tiempo, y de una manera, no sé, ¿verdad? El enemigo siempre actúa. Acuérdense que este es un conflicto entre el bien y el mal, y por algún tiempo, por aquel entonces, resultó que una imagen de la Virgen estaba mutilada, la habían destruido, y saben de que, pues, ¿qué creen que pasó? El mismo rey no comprendía por qué estas cosas habían pasado, esto así. El mismo rey fue hondamente conmovido. Y bueno, estos frailes vieron que esto era la oportunidad para decir, estos son los frutos de las doctrinas que Berquín exclamaban. Todo va a ser echado por tierra. La religión, las leyes, el trono mismo, por esta conspiración luterana. Aquí hasta le pusieron de más estos hombres. Le dijeron, mira, no solamente te van a echar el trono fuera, no solamente te van a seguir haciendo esto, y también van a hacer todo esto. Y estas fueron las cosas que le metieron al rey estas personas. El enemigo estaba ya ganando terreno con esto. Yo me pregunto, bueno, aquí no dice quién fue la persona que mutiló, pero sabemos que hay un conflicto entre el bien y el mal. Y de una manera u otra Satanás va a tratar, si no es por la buena, va a ser por la mala. Y esto fue lo que pasó. Y continuamos leyendo el párrafo que sigue. La miserable carretera en que los llevaban, las miradas de enojo que le echaban sus perseguidores, la muerte espantosa que le esperaba, nada de esto le importaba. El que vive, si bien estuvo muerto, pero ahora vive para siempre, y tiene las llaves de la muerte y del infierno, estaba a su lado. El semblante de Berquín estaba radiante de luz y paz del cielo. Vestía lujosa ropa y llevaba capa de terciopelo, justillo de raso y de damasco, calzadas de oro. Iba a dar testimonio de su fe en presencia del Rey de Reyes y ante todo el universo. Amén. Y ninguna señal de duelo empeñaba su alegría. Así es. Entonces, hermanos, prenden a Berquín, lo arrestan, se lo llevan a la cárcel, y en ausencia del rey, el rey no estaba, estos frailes y esta inteligencia empezaron a darle sentencia. Y para que el rey no llegara a defenderlo, le dieron sentencia ese mismo día, y ese mismo día también se firmó la sentencia de ejecución. El mismo día lo enjuiciaron y el mismo día lo sentenciaron a la ejecución. Y aquí vemos, ¿verdad?, de que él iba en esa carroza. Mientras la procesión mientras la procesión desfilaba despacio por las calles atestadas, la gente, el pueblo, notaba maravillada la paz interior y el gozo triunfante que se pintaban en el rostro y el contiente del mártir. Decían, como si estuviese sentado en el templo meditando en cosas santas.
La gente cuando miraba a este guerrero, lo miraba y decían: oye, veo en el rostro de él una paz, veo en el rostro de él algo interior de él. No se ve que va agobiado por lo que va a pasar con él. Así, hermanos, el Espíritu Santo nos está diciendo hoy que cuando seamos vituperados, cuando seamos llevados a cárceles, cuando seamos enjuiciados injustamente, Dios nos está poniendo aquí el ejemplo de estos siervos para que nosotros entendamos que aún eso nos da paz en el corazón. Cuando yo leía estas partes me imaginaba al siervo Esteban cuando estaba mirando hacia el cielo, con aquella paz y con aquella tranquilidad. Sigamos leyendo la cita que sigue. Ya atado a la estaca, quiso Berquín dirigir unas cuantas palabras al pueblo, pero los monjes, temiendo las consecuencias, empezaron a dar gritos y los soldados a chocar sus armas. Y con esto ahogaron la voz del mártir. Así fue como en 1529 la autoridad eclesiástica y literaria más notable de la culta ciudad de París dio al populacho de 1793 el vil ejemplo de sofocar en el cadalso las sagradas palabras de los moribundos. Berquín fue estrangulado y su cuerpo entregado a las llamas. La noticia de su muerte entristeció a los amigos de la Reforma en todas partes de Francia, pero su ejemplo no quedó sin provecho. También nosotros estamos listos, decían los testigos de la verdad, Amén, para recibir la muerte con gozo, poniendo nuestros ojos en la vida venidera. Amén. Por aquel entonces, Farel, hermanos, se fue de ese lugar sabiendo, ¿verdad?, que la persecución estaba tan grande, especialmente que había pasado con este reformador, Berquín, y se fue para su lugar de origen, donde él había nacido. Y esto les pido que vayan conmigo aquí al libro de Hechos, Hechos 8:4. El libro de Hechos 8:4, ¿qué nos dice? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si no se podía allí, entonces se iban ¿qué? A otra ciudad. Y entonces así, ahora Lefer se dirigió a esta otra ciudad y el plan de él era evangelizar Ginebra. Y aquí vemos otro reformador que se levanta y su nombre es Juan Calvino. Dios estaba preparando aún más obreros para extender su causa. En una de las escuelas de París hallábase un joven formal de ánimo tranquilo que daba muchas evidencias de poseer una mente poderosa y perspicaz, y que no era menos notable que la pureza de su vida, que por su actitud intelectual y su devoción religiosa. Su talento y aplicaciones hicieron pronto de él un motivo de orgullo para el colegio, y se susurraba entre los estudiantes que Juan Calvino sería un día uno de los más capaces y más ilustres defensores de la iglesia. En eso se decía, ¿verdad?, porque estaba estudiando en ese colegio. Pero la luz los rayos de luz divina penetró aún dentro de los muros del escolástico.
Y una vez él, empezando a estudiar la Biblia para prepararse, o aquellos libros también, decidió leer la Biblia y comenzó a leer. Pero antes de eso, un primo le decía, hablaba del París, un primo hermano de Calvino que se había iniciado en la Reforma. Ambos parientes se unieron con frecuencia para discutir las cuestiones que turbaban a la cristiandad. No hay más que dos religiones en el mundo, decían. El protestantismo, decían, Olivatin dice, el protestante o uno que los hombres han inventado. Siguiente. No quiero tener nada que ver con ninguna de vuestras nuevas doctrinas, respondía Calvino. ¿Creéis que he vivido en el error todos los días de mi vida? Pero habiese despertado en su mente pensamientos que ya no podía desterrar de ella. A solas en su aposento, meditaba en las palabras de su primo. El sentimiento del pecado que había apoderado de su corazón se veía sin intercesor en presencia de un juez santo y justo. La mediación de los santos, las buenas obras, las ceremonias de la iglesia, todo ello le parecía ineficaz para expiar el pecado. Aquí vemos a este reformador que todo aquello que había aprendido en los colegios escolásticos, nada le llenaba. No encontraba esa paz, esa tranquilidad dentro de su corazón. Había algo que le hacía falta, especialmente lo que le había dicho el amigo. Siguiente. Aún estaba Calvino empeñado en tan infructuosas luchas cuando un día en que por casualidad pasaba por una plaza pública, presenció la muerte de un hereje en la hoguera. Se llenó de admiración al ver la expresión de paz que se pintaba en Amén. el rostro del mártir. En medio de las torturas de una muerte espantosa y bajo la terrible condenación de la iglesia, daba el mártir pruebas de una fe y de un valor que el joven estudiante comparaba con dolor, con su propia desesperación y con todas las tinieblas en que vivía a pesar de su estricta obediencia a los mandamientos de la iglesia. Sabía que los herejes fundaban su fe en la Biblia, por lo tanto se decidió a estudiarla para descubrir, si posible fuera, el secreto del gozo del mártir. Amén. En la Biblia encontró a Cristo. Amén. Oh Padre, exclamó, su sacrificio ha colmado tu ira, su sangre ha lavado mis manchas, su cruz ha llevado mi maldición, su muerte ha hecho expiación por mí. Habíamos inventado muchas locuras inútiles, pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y has conmovido mi corazón para que tenga por abominables todos los méritos que no sean los de Cristo. Gloria a Dios por estas palabras expresadas de este reformador. Saben de que Calvino había sido educado a los 8 años, ya exponiéndose allí para ayudar en una de las iglesias. A los 8 años, pequeño. Imagínense semejante instrucción para desaprender todo eso. ¿A cuántos de aquí han sido católicos alguna vez? Levante su mano. Bueno, bastantes. La verdad les llegó por partes, ¿fue fácil o fue difícil? Empezando por los familiares, ahora imagínense esta persona, que no solamente la familia, sino también el asunto que había aprendido, todo lo que había sido instruido en cuanto a todo lo que Roma enseñaba. Solamente la obra del Espíritu Santo puede transformar y cambiar un corazón así. Y estas palabras que dijo el reformador, hermanos,
me llenan de alegría cómo el Espíritu Santo obra, transforma, edifica, y aún a aquellos que según tienen un conocimiento, pero ahora se dan cuenta de que ese conocimiento no era más de que algo inventado. La siguiente cita. Calvino empezó su obra con ánimo tranquilo y sus palabras eran como el rocío que refrescaba la tierra. Amén. Se había alejado de París y ahora se encontraba en su pueblo de Providencia bajo la protección de la princesa Margarita, la cual, amante como lo era el Evangelio, extendió su protección a los que lo profesaban. Calvino era joven aún, de contenido discreto y humilde. Comenzó su trabajo visitando a los lugareños en sus propias casas y allí, rodeado de los miembros de la familia, leía la Biblia y exponía las verdades de la salvación. Los que oían el mensaje llevaban las buenas nuevas a otros y pronto el maestro fue más allá a otros lugares. Amén. Aquí vemos que se comenzaron cultos en los hogares. Comenzó a instruir en hogares. Y me pregunto por qué, si era una persona en alta, pues ya no se le permitía, hermanos. Una vez que aceptó la fe de la reforma, ya no se le permitió. Y comenzó en hogares, después el mismo castillo. Ustedes ven que por lo menos había algo de que la princesa o la reina, ¿no? Sí, ella lo apoyaba en esto. Y entonces comenzó a dar en los castillos, en las chozas, y después, hermanos, se buscó un lugar apartado, en una cueva. Comenzaron a escudriñar y a enseñar también. Calvino se abrió paso de casa en casa, leyendo la Biblia al pueblo y hablando de Cristo y de este crucificado, al igual que el apóstol Pablo. Continuamos con la lectura que sigue. Por la providencia de Dios, París iba a recibir otra invitación Amén. para aceptar el Evangelio. El llamamiento de Lefebvre y Farel había sido rechazado, pero nuevamente el mensaje iba a ser oído en aquella gran capital por todas las clases de la sociedad. Llevado por consideraciones políticas, el rey no estaba enteramente al lado de Roma contra la reforma. Margarita abrigaba aún la esperanza de que el protestantismo triunfara en Francia. Resolvió que la fe reformada fuera predicada en París. Ordenó durante la ausencia del rey que un ministro protestante predicase en las iglesias de la ciudad. Pero habiéndose opuesto a esto los dignatarios papales, la presencia abrió entonces las puertas del palacio. Se dispuso Amén. uno de los salones para que sirviera de capilla y se dio aviso que cada día y a una hora señalada se predicaría un sermón al que podían acudir las personas de toda jerarquía y posición. Muchedumbres asistían a las predicaciones. No solo se llenaba la capilla, sino que las anteslas y los corredores eran invitados por el gentío. Millares se congregaban diariamente, nobles, magistrados, abogados, comerciantes y artesanos. El rey, en vez de prohibir estas reuniones, hizo que 2 de las iglesias de París fueran afectadas a este servicio. Amén. Antes de esto, la ciudad no había sido nunca conmovida de modo semejante por la palabra de Dios. El espíritu de la vida que descendía del cielo parecía soplar sobre el pueblo. La templanza, la pureza, el orden y el trabajo iban sustituyendo la embriaguez, el libertinaje a la contienda de la pereza. Amén. Entonces aquí vemos otra vez, Dios, por su gracia y misericordia, manda a otro reformador a Francia. Por eso se titula La Reforma en Francia. Y comenzó otra vez el reinado, la princesa, empezaron a apoyar y la luz otra vez se abrió paso. Pero ¿saben qué? Hay otra cita más aquí. Y dice: Pero el clero no descansaba,
Como el rey se negase a hacer cesar las predicaciones, apeló entonces a Populacho. No perdonó medio alguno para despertar los temores, los prejuicios y el fanatismo de las multitudes ignorantes y supersticiosas. Siguiendo ciegamente a sus falsos maestros, París, como en otro tiempo Jerusalén, no conoció el tiempo de su visitación ni las cosas que pertenecían a su paz. Durante 2 años fue predicada la palabra de Dios en la capital. Pero si bien muchas personas aceptaban el Evangelio, la mayoría del pueblo lo rechazaba. Francisco había dado pruebas de tolerancia por mera conveniencia personal y los papistas lograron al fin recuperar su privanza. De nuevo fueron clausuradas las iglesias y se levantó la hoguera. Tremendo, hermanos, esta lucha contra el bien y el mal. Parecía que el diablo no quería que el evangelio se predicara en Francia y una y otra vez se levantaba. ¿Y ustedes ven allí ese conflicto entre el bien y el mal? Estamos en ese conflicto, hermanos. Eso no va a terminar, eso va a seguir. Y hoy lo estamos viendo poco en nosotros, en nuestros días, pero espérense. El tiempo viene cuando este conflicto se va a definir y nos vamos a definir de qué lado estamos. Ojalá que estemos del lado de la verdad. Amén. Bueno, Calvino permaneció aún en París, preparándose por medio del estudio de la oración, la oración y la meditación para su trabajo futuro. Pero al fin se hizo sospechoso. ¿Y qué creen? Empezaron a buscarlo. Algunos de sus amigos detuvieron a los emisarios, pues lo fueron a buscar a la casa. Y esto me recuerda cuando a Pablo lo buscaron, ¿verdad? Cuando se convirtió y ahora lo buscaban para llevárselo. Pero ¿qué creen que pasó? Lo llevaron allá y unos lo bajaron con un canasto. Pues así le pasó a este Calvino allí. Algunos de sus amigos detuvieron a los emisarios en la puerta, mientras otros le ayudaban a descolgarse por una ventana. Lo mismo que pasó con el apóstol Pablo. Y él volvió a hallar refugio en los dominios de Margarita. Lo protegió por un momento, la princesa. Allí permaneció varios meses, seguro bajo la protección de amigos poderosos, ocupado como anteriormente en el estudio. Empero su corazón estaba empeñado en evangelizar Francia y no podía permanecer mucho tiempo inactivo. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo lo echaban y le decían no vengas aquí? Y una vez hasta lo apedrearon y el apóstol se levanta todo golpeado y herido y se levanta y vuelve a entrar a la ciudad y testifica. Oh, cómo necesitamos, hermanos, ese espíritu, de verdad, necesitamos ese espíritu nosotros, en el cual nosotros, la última cita, quiero que me la leas por favor. Después de algún tiempo, como creciese el número de oyentes, se pensó que sería más seguro reunirse en las afueras de la ciudad. Se escogió como lugar de culto una cueva que se encontraba en la falda de una profunda quebrada, en un sitio escondido por árboles y rocas sobresalientes, en pequeños grupos, y saliendo de la ciudad por diferentes partes, se congregaban allí. En ese retiro se leía y explicaba la Biblia. Allí celebraron por primera vez los protestantes de Francia la Cena del Señor. De esta pequeña iglesia fueron enviados a otros lugares varios fieles evangelistas. Calvino volvió a París. No podía abandonar la esperanza de que Francia como nación aceptase la reforma, pero halló cerradas casi todas las puertas. Predicar el evangelio era ir directamente a la hoguera y resolvió finalmente partir para Alemania. Apenas había salido de Francia cuando estuvo un movimiento contra los protestantes que de seguro le hubiera envuelto en la ruina general si se hubiese quedado. Así es, hermanos, comenzó un movimiento de algunos reformadores, pero
el diablo utilizó a esta clase de personas para que hicieran algo. Pusieron un cartel de algo para que contrarrestaran a este humilde y el mensaje que llevaba. Ustedes vieran algo interesante ahí, que en vez de ya de la hostia se estaba celebrando la cena del Señor. Pero miren ustedes cómo el diablo ataca. Y esto, hermano, lo vamos a continuar en otra ocasión. Hoy vamos a terminar con estas palabras y quiero, verdad, que entendamos, verdad, que no fue fácil la reforma en Francia. Una mano secreta de algún amigo indiscreto o la de algún astuto enemigo. Esta persona fue la que hizo estas cosas. ¿Cuál es nuestra lucha, hermanos? ¿Con quién es nuestra lucha? ¿Con quién estamos combatiendo? Estos reformadores, ¿con quién estaban combatiendo? Vamos a leer allí en el libro de Efesios. Busquemos el libro de Efesios, en capítulo 6, versículo 12. Efesios 6, 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de la tierra, de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que más de estas enseñanzas que se dieron aquí, nosotros pues entendamos, verdad, que hay un conflicto y no debemos de dormir, debemos de estar despiertos, velad y orar en todo tiempo, dijo el Señor Jesús. Así de que Dios les bendiga. Gracias a Dios por este mensaje.